Usted es ingeniera química y catedrática en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de A Coruña. ¿Por qué razones se empezó en el campo de la inteligencia artificial y cómo le ayudó en su formación? Pues yo estaba acabando ingeniería química, y cuando haces una carrera, y ahora mismo también en todas las ingenierías, pues tienes que hacer un trabajo fin de grado. A mí me llamaba la atención los temas de programación y salió una oferta de un trabajo fin de grado que iba sobre desarrollar sistemas, más o menos basados en inteligencia artificial para la monitorización de pacientes que estaban embarazadas, tenían un bebé. Entonces me pareció un tema muy interesante y a partir de ese momento pues empecé a trabajar con un grupo de investigación en aquel entonces de la Universidad de Santiago de Compostela, que trabajaba en cosas de ingeniería bioinformática, llamaríamos ahora, y con ellos pues también empecé a trabajar en inteligencia artificial. Vale. Nosotros, mi grupo y yo estamos haciendo un proyecto en el cual tenemos que elaborar una maqueta que usará esta tecnología. ¿Podría explicarnos de forma breve lo que es la inteligencia artificial y cómo está afectando en la actualidad? Bueno, a ver, la inteligencia artificial lo que es un conjunto de métodos, de técnicas, de herramientas que lo que intentan es hacer que una máquina, que un programa tenga comportamientos que esperaríamos tuviese una mente humana, ¿no? Es decir, que sea capaz de aprender, que sea capaz de razonar, que te entienda cuando te expresas en lenguaje natural, que haga reconocimiento de formas o de imágenes. Me preguntabas qué era y en qué está afectando. Pues la verdad es que desde la disciplina tuvo sus altos y sus bajos, con momentos en los que ha habido mucha aplicación, digamos, de la inteligencia artificial en lo que es la industria, pero ya desde el año, yo creo, 2008-2009, pues empezó a ser una corriente importante en toda la industria, porque existen muchas aplicaciones de la inteligencia artificial que son transversales, es decir, que afectan a muchos campos, ¿no? Cualquiera en el que tú realmente puedas pensar. Encendemos nuestro teléfono utilizando un sistema de inteligencia artificial con la huella, buscamos direcciones utilizando aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, ya no preguntas por la calle, te sientas en la tele y tu sistema te recomienda qué es lo que te gustaría ver, o entras en una página web y también te recomienda qué cosas hacer, ¿no? Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial y por eso pues cada vez está siendo más importante, porque también ayuda a impulsar la economía de los países, ¿no? Usted además coordina la LIDIA, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial, que lleva creado desde 1990. ¿Qué cambios ha sufrido el desarrollo de la inteligencia artificial desde esa época hasta la actualidad? Muchos. En el grupo, cuando empezamos a trabajar, utilizábamos lo que ahora se llama la vieja inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial que a lo mejor vosotros estudiaréis como sistemas expertos. Es inteligencia artificial de la que, digamos, el conocimiento que teníamos que codificar en los programas era derivado de la experiencia de personas que eran expertas en un campo determinado, y lo codificabas de forma que ese conocimiento estaba, no sé cómo decirlo de otra forma, explícito en el programa. Es decir, que si tú accedías al programa, podías ver escrito allí, de manera más o menos transparente, cuál era el conocimiento que manejas. Hoy en día, la inteligencia artificial, digamos, durante el tiempo, pues fuimos haciendo sistemas cada vez más híbridos, que mezclaban más esa inteligencia artificial que se llama simbólica con la inteligencia artificial basada en datos, que es la que más triunfa hoy en día, ¿no?
Tenemos muchísimos datos que vienen de muchísimas fuentes de datos, todos estamos produciendo datos continuamente con nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y también casi todos los procesos en los que puedas pensar están sensorizados, hay sensores para recoger todo, películas, movimiento, variables clínicas, cualquier cosa. Y bueno, pues hoy en día la mayoría de los sistemas son sistemas basados en datos y ahora mismo pues empezamos a trabajar también en Big Data. Cada vez los datos son más grandes y los algoritmos tienen más dificultades en poder trabajar con esos datos. Y ahora, pues, las nuevas propuestas de reglamentación europea también inciden en que los datos, en que los sistemas, que desarrollemos sean, pues, más explicables, más transparentes, que tengan en cuenta la ética, los derechos de las personas, como la privacidad de los datos. Y todo eso, pues, nos obliga también a desarrollar nuevas técnicas y nuevos métodos para poder trabajar de esta forma, ¿sabes? Evitando que los sistemas tengan sesgos, por ejemplo, evitando que los datos privados se puedan liberar de forma pública, aunque sea inadvertidamente, trabajando para que también la inteligencia artificial no solamente se pueda aplicar a cualquier campo de forma que esos campos sean más sostenibles, es decir, que tengamos, por ejemplo, una mejor agricultura, porque gracias a la inteligencia artificial podemos utilizar menos pesticidas o menos herbicidas, sino también que la inteligencia artificial use menos energía y, por tanto, todo sea más sostenible. El Grupo Lidia está trabajando en muchos proyectos que son financiados de forma nacional y de forma europea, pero hay uno que está financiado de forma nacional, en el cual se intenta incorporar a los humanos en el aprendizaje de los robots contra el cáncer pancreático. ¿Podría explicarme cómo funciona este proceso? A ver, en ese proyecto yo tampoco estoy trabajando, pero a lo que se refiere es a un tipo de esquema de aprendizaje. Vamos a ver, muchas veces lo que ocurre es que tenemos, como hablamos antes, ¿no? Los sistemas inteligentes aprenden de datos y tenemos muchos datos de cáncer, pero a lo mejor tenemos pocos datos del cáncer pancreático que queremos hacer. Entonces, en lugar de que el sistema aprenda solo de los datos, lo que hacemos es que aprenda también de los expertos en el campo, ¿sabes? Y entonces eso se llama el human teaching, es decir, nosotros con los datos podíamos hacer una serie de algoritmos y luego los expertos de los hospitales que colaboran van refinando esos algoritmos, añadiendo detalles, añadiendo nuevas reglas o nuevos patrones. Es decir, que no solamente es el algoritmo el que solamente a partir de los datos aprende cosas, sino que también aprende de la interacción con las personas. Y todo eso acaba integrándose en el algoritmo. En ese grupo, una de sus líneas de investigación es el aprendizaje automático. Sí. ¿Cómo es el proceso de enseñarle algo a un ordenador y qué tipos de aprendizaje desarrollan ustedes? A ver, hay muchos tipos de aprendizaje. El proceso es que tú tienes un algoritmo que lo que hace es recoger los datos de un conjunto de datos, ¿no? Ese conjunto de datos a veces tienes que organizarlo de forma que recoja las variables de una determinada manera, ¿no? A veces también lo que haces es que esos datos pues los recoja crudos, es decir, los datos puedes tener que prepararlos, quitarles el ruido, ver qué variables son más relevantes para que los algoritmos puedan trabajar mejor. Otras veces si los introduces de forma cruda, tal cual los datos salen, ¿no? En algunas ocasiones los sistemas aprenden explicándoles, a ver, con un conjunto de datos de los que tienes por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo clasificación, de los que tienes la clasificación, es decir, dices, pues, en este caso en el que el río tenía tanto contenido en este compuesto, en este y en este, la cantidad de caudal era tanto, etcétera, pues había contaminación, ¿sabes? Y les das un conjunto de datos de los que tú ya conoces cuál es la solución, eso se llama entrenar el algoritmo,
y luego les darías datos que no han visto antes, que son nuevos, y el sistema tendría que concluir cuál es la conclusión. Hay veces que esos que son no supervisados, es decir, no sabes cómo clasificarlos o cuál es la predicción, y el sistema tiene que aprender solo basándose, pues, por ejemplo, en hacer grupos de datos, en buscar características o patrones que se repitan. Otras veces haces aprendizaje por refuerzo, donde tú pues le darías al sistema un refuerzo positivo si lo que ha concluido es correcto, y se lo darías negativo si lo que ha concluido es incorrecto. Hay muchos modelos de aprendizaje, pero todos se basan en estas ideas que te estoy contando, que espero que se hayan entendido. En Lidia también investigan sobre la computación cuántica. ¿Qué cambio supone con respecto a los ordenadores actuales este tipo de computación? Bueno, a ver, yo no trabajo, o sea, hay una parte del grupo Lidia que trabaja en computación cuántica. Yo no he trabajado nunca en computación cuántica, así que no te puedo contar muchos detalles. La idea consiste en que, vamos a ver, muchas veces tú tienes que llevar varias líneas de razonamiento en paralelo para poder hacer una conclusión. Eso consume muchos recursos y muchos recursos computacionales, muchas veces no es posible alcanzar una conclusión en un tiempo razonable, ¿no? Y la computación cuántica lo que hace es que como te permitiría, digamos, trabajar en varias líneas a la vez con un consumo computacional muy bajo, resumiéndolo de manera un poco simple de más. Además, es usted presidenta de la Asociación Española de la Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes que están desarrollando de esta entidad? Bueno, ahora mismo ya no lo soy. A las últimas elecciones ya no me presenté, así que dejé de ser la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Pero lo que somos es una asociación de personas que quieren promocionar la inteligencia artificial. La mayoría de nosotros somos investigadores académicos, estamos en la universidad o en centros de investigación, pero también hay investigadores de empresas que hacen investigación en inteligencia artificial. Y nuestras actividades pues son, publicamos una revista científica, hacemos un congreso en donde nos podemos juntar todos los investigadores españoles y de fuera de España que quieran asistir, que hacen inteligencia artificial. Así pues nos conocemos todos y podemos, después de conocernos, pues trabajar en proyectos comunes, optar a proyectos europeos. También hacemos cursos de verano que van dirigidos pues mayormente a jóvenes que están haciendo la tesis doctoral o un trabajo fin de grado o de máster. Intentamos también ayudar a los jóvenes a la hora de que puedan pues presentar sus trabajos en congresos internacionales si no tienen suficiente financiación. Tenemos un máster online en español en inteligencia artificial para pues las personas que no pueden estar en una universidad trabajando estudiando su máster pues por distintos motivos, por ejemplo porque están trabajando, pues puedan cursar estudios de máster también. Cada vez las mujeres estáis más presentes en el campo científico. ¿Cómo usted cree que esto influye en el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, pues mira, cada vez las mujeres no somos más en la inteligencia artificial. El número de mujeres que estudia ingeniería informática está sobre el 12%, aunque ha aumentado un poquito. Si vamos a las nuevas carreras que tenemos en la universidad, como ciencia e ingeniería de datos o el grado en inteligencia artificial que está en las 3 universidades gallegas, que está sobre el 30%. En realidad hay una infrarrepresentación de las mujeres, que somos el 50% de la población, en las carreras científicas. Influye porque muchas veces tú a los desarrollos que haces, al desarrollo de software que haces, le das también tu forma de ver la vida, ¿no? Y si tú no tienes un equipo diverso, pues tu forma de ver la vida se restringe a lo que tú consideras normal, aún de forma inadvertida, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Boston tenían un sistema que lo que hacía era registrar los baches en la ciudad utilizando un teléfono móvil de alta generación. ¿Qué pasa? Que las zonas de la ciudad donde había más baches, las personas no tenían esos teléfonos móviles, ¿no? Entonces
son cosas que tú no eres consciente de que estás haciendo y puedes introducir sesgos sin querer, ¿no? Y no tenerlos en cuenta. Yo creo que es importante que las mujeres estemos en todo lo que tiene que ver con las tecnologías y con la inteligencia artificial, porque es una disciplina que está definiendo el futuro, ¿no? Así que os animo a todas y a todos también a que os vayáis al campo de la tecnología. Hay mucho futuro por ahí y mucho empleo, y además he de decir que es bastante divertido trabajar en inteligencia artificial, porque trabajas con gente, ya me lo habéis preguntado antes, de muchas disciplinas, ¿no? Con filólogos, con psicólogos, con sociólogos, con ingenieros. Entonces tienes muchos cambios de tarea y es bastante entretenido. ¿Cómo va a ayudar en el desarrollo de la inteligencia artificial la computación cuántica? Bueno, pues como le comenté a tu compañera, no soy ni muchísimo menos una experta en el tema de la computación cuántica. La idea es que que algunos algoritmos que ahora mismo pues no podemos explotar en toda su potencia porque requerirían una cantidad de tiempo que no es abordable, pues la computación cuántica lo haría posible. En nuestras casas tenemos asistentes como Siri o Alexa y también bombillas y enchufes que controlamos con el móvil. ¿Cómo es el proceso informático para que funcionen? A ver, es un poco complicado de explicar. En cuanto a los asistentes personales, lo que hacen es reconocer tu voz, reconocer lo que les estás diciendo. Eso necesita una serie de algoritmos que lo que hacen es traducir lo que le estás diciendo a un lenguaje interno del ordenador, y entonces él reconoce que él o ella reconoce, o sea, el asistente virtual, que no es ni él ni ella, reconocería lo que le estás pidiendo, haría pues una búsqueda o buscaría cómo solucionar tu problema y te lo volvería a traducir, digamos, al lenguaje natural que tú puedas entender. En cuanto a la domótica de la que me hablaste, o sea, lo de los enchufes y eso, algunas veces necesitan inteligencia artificial y otras no. Es decir, muchas veces simplemente es una señal de abrir-cerrar, y en otras ocasiones pues depende, por ejemplo, para regular la calefacción, si quieres una regulación inteligente que va en función de ciertas reglas en cuanto a temperatura, el tiempo que hace fuera, a qué hora vas a llegar a casa o cuáles son tus costumbres, que lo que hace el sistema es incorporar todo el conocimiento, aprender cuáles son tus patrones de comportamiento y luego, en función de eso, pues hacer lo que sea necesario en casa para que estés más confortable. La inteligencia artificial ha avanzado mucho más allá del hogar y hay productos como el ChatGPT que responden a preguntas de forma natural y completa. ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de aprender? Bueno, a ver, como todo en la vida, las herramientas son útiles más o menos en función de cómo las uses. ChatGPT plantea la situación, iba a decir el problema, pero yo creo que tampoco es exactamente un problema, de que si tú lo usas para que te resuelva cosas, pero tú no aprovechas para aprender. Es decir, tú le puedes decir, resuélveme, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Hazme un programa que sea capaz de de controlar la temperatura en mi habitación teniendo en cuenta esto y lo otro, ¿vale? ChatGPT te hace un programa y entonces tú puedes aprovechar para aprender en función de lo que ChatGPT te ha dicho e incluso plantearle preguntas que te ayuden a entender mejor cómo lo ha resuelto, o usarlo para copiar. Usarlo para copiar no está bien porque no has aprendido nada en el proceso, pero es lo mismo que si tú usas una internet para copiar cosas. Tienes que primero comprobar que eso que te está diciendo es correcto o no, y tienes que intentar procesarlo de manera que tú aprendas a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso necesita un cambio en la forma de abordar la educación. Nosotros, por ejemplo, este año es la primera vez que los alumnos las prácticas pues las tendremos que evaluar por escrito en clase, y no les dejaremos entregarlo fuera, porque así no sabríamos si lo han copiado directamente de ChatGPT o no.
o de cualquier otro sistema de ese estilo que hay más. Antes ha dicho que vosotros estáis empezando a mandar a los alumnos a hacer las tareas en clase para que no utilicen el chat GPT. Bueno, no exactamente. Ellos pueden utilizar lo que quieran e incluso a los que no estudian ingeniería informática les enseñamos cómo usar ChatGPT. Lo que hacemos es examinarlos en clase, porque lo que queremos es evaluar lo que han aprendido. Si ellos pueden usar lo que quieran, pero tienen que aprender algo de ahí. No tienen que copiarlo. ¿Qué consecuencias puede tener que le pidamos que nos haga siempre las tareas? Pues es lo que te acabo de comentar. Tú puedes usar ChatGPT para aprender con él cosas y que eso pues está muy bien y puede ser entretenido y divertido, pero si usas ChatGPT para simplemente que te diga cómo hacer cosas, pero tú no lo aprovechas para aprender, no te sirve de mucho. Yo tengo un amigo que me dice que su hijo ahora le hace menos preguntas sobre cómo programar porque las resuelve con ChatGPT, pero es él quien al final hace los programas, resuelve sus dudas, digamos, o le dice cuál cosa es correcta o qué cosa no, pero claro, tú tienes que aprender. Entonces es una buena herramienta si la usas bien. Suponemos que sus investigaciones han tenido algo que ver con la concesión de la Agencia Española de Inteligencia Artificial a la ciudad de Coruña. ¿Qué supondrá esta institución para ustedes en la Facultad de Informática, para la ciudad y para Galicia? Bueno, a ver, yo creo que el que la Agencia Española ESIA esté en Coruña es una noticia fantástica para toda Galicia y para toda Coruña en particular. Y se debe, yo creo, al trabajo que hemos hecho entre todos desde hace mucho tiempo. Es decir, esto no es cosa de una persona sola, ¿no? En Galicia pues llevamos muchos años trabajando, por ejemplo, la Facultad de Informática tiene más de 35 años, llevamos mucho tiempo trabajando en formar ingenieros informáticos que trabajan en inteligencia artificial y he de decir que para mí es un orgullo salir por ahí fuera de España, en España, pero que te hablen, y es verdad que me ha pasado, que te hablen pues en Londres o en Noruega de lo buenos que son las personas que estudiaron ingeniería informática en Coruña y que tuvieron ellos como alumnos pues de intercambio, Erasmus, etcétera, etcétera allí. Es decir, desde el punto de vista de la formación, yo creo que hemos alcanzado un muy buen nivel y en esto la Universidad de Coruña fue pionera porque fuimos los primeros que tuvimos ingeniería informática. Y luego pues ya están las otras dos universidades. Yo creo que tenemos un ecosistema muy, muy potente en realidad de gente, sabes, que son, se dice estas empresas que son pioneros, startups, pequeñas empresas que salen de la investigación y que tienen que ver pues con inteligencia artificial en Coruña. Y también es cierto que en Galicia y en Coruña también tenemos empresas que no son empresas tecnológicas per se, ¿no? Como pueden ser, yo que sé, Altia, se me ocurre una, pero sí son empresas de primer nivel en su campo y grandes consumidoras de tecnología, ¿no? Pues yo que sé, como Inditex, como Abanca, como Coren, ¿no? Por poner distintos sitios, como todas las empresas que tienen que ver con automoción en la zona de Vigo, como todas las empresas de bioinformática que están en la zona de Santiago. Entonces, yo creo que nuestro ecosistema de investigación, formación e innovación es un ecosistema importante. Y luego yo creo que también es importante la relación que tenemos con el norte de Portugal, ¿no? Todo el ecosistema Galicia-Norte de Portugal nos da una pátina internacional interesante. Yo creo que al Ministerio también le interesaba tener, y es uno de sus proyectos, ¿no? Una red hispanolusa de laboratorios de inteligencia artificial y yo creo que eso también ha jugado a nuestro favor. ¿Qué va a significar? Pues España es el país que se ha brindado a aprobar la regulación europea de inteligencia artificial, es decir, Europa ha apostado por una inteligencia artificial que sea transparente, que sea explicable, que respete nuestros derechos fundamentales y para eso ha elaborado una serie de normas, ¿no? De normativas que van a tener que seguir todas las aplicaciones que se quieran vender en Europa de inteligencia artificial. Y esa ley se va a aprobar, esa regulación se va a aprobar en España. Se van a crear agencias de supervisión de inteligencia artificial. La primera que se va a crear es en Coruña. Así que nos convierte a Coruña y a Galicia en el primer sitio donde va a haber una agencia española de inteligencia artificial y por tanto nos sitúa en el mapa mundial de la inteligencia artificial.
¿Cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial de aquí en adelante? Bueno, existe una regulación europea también para el tema de los datos. Es complicado porque necesitamos asegurar pues, la privacidad de los datos y a veces esto que cuento de la privacidad no es tan fácil porque a veces uno libera datos privados de manera inadvertida, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando pones una fotografía en tu Instagram y está rodeada de personas alrededor, pues todo eso se puede cruzar con otros programas que, por ejemplo, pueden mirar las cámaras que están en la calle y, sin querer, tú estás liberando públicamente no solamente tu posición, sino también la posición de otras personas que, si usas un etiquetado automático, pues pueden estar a tu alrededor, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, todo eso es necesario regularlo. No solo hay una regulación en inteligencia artificial, sino que también la Unión Europea ha sacado recientemente la regulación en datos, o sea que nos queda mucho camino por delante que hacer para asegurarnos que eso es así, pero es muy importante asegurar que la inteligencia artificial pues sigue unas directrices éticas de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial de aquí en adelante? Retos hay muchísimos. Aparte de todo este tema que me acabas de preguntar, ¿no? Sobre la inteligencia artificial ética, responsable, sobre hacerla más sostenible. Algunos de los algoritmos que tenemos de inteligencia artificial consumen grandes cantidades de energía, ¿no? Para poneros un ejemplo, el poder, estos algoritmos que tienen que entrenar con datos, pues a veces para ajustar los parámetros de los algoritmos consumen cantidades que serían el equivalente a 5 veces el CO2 que libera un coche en su vida útil, es decir, es muy grande todo el consumo. Entonces es importante regularlo porque tenemos que tener algoritmos más sostenibles. Como te he dicho, la privacidad de los datos. Luego necesitamos también algoritmos que ajusten mejor con las personas, ¿no? que con las que están trabajando el algoritmo, porque cada vez tendremos más situaciones en las que las personas nos tendremos que acostumbrar a trabajar con máquinas, con algoritmos que van a realizar la parte más ¿cómo decirlo?, de la búsqueda de patrones, de trabajar con grandes cantidades de datos para ayudarnos a tomar decisiones a los humanos. Hay muchísimas, en el temas de ciberseguridad, por ejemplo, también hay muchísimo que hacer. En casi todos los campos, ¿no? Un reconocimiento de voz mucho más adecuado, etcétera. Muchísimos campos en los que trabajar para inteligencia artificial, o sea que seguro que los chicos y chicas de tu generación vais a tener todavía mucho que decir y mucho que hacer. ¿De qué manera cree que filólogos o sociólogos pueden ayudar en este campo de investigación? Verás, pues los filólogos te ayudan porque, como dije antes, una de las cosas que hacen las máquinas es intentar reconocer lo que les estás diciendo y también decirte cosas o escribírtelas en lenguaje natural, ¿no? Todo este trabajo que estaban mencionando algunos de tus compañeros de ChatGPT se traduce en que ChatGPT habla contigo como si estuvieses hablando con una persona, ¿no? De una manera natural. Tienes un intercambio de palabras con él. Y esto no es fácil de reconocer para una máquina, ¿no? Muchas veces el lenguaje humano pues tiene cuestiones como la ironía, que son difíciles de reconocer, como la retranca que tenemos los gallegos, las negaciones, todas estas cuestiones pues son complicadas para una máquina y eso es lo que ayuda a un filólogo, por ejemplo, en temas del lenguaje natural. En sociología, pues yo, por ejemplo, trabajo con sociólogos. En general lo que intentan es diseñar una herramienta que no solamente sea buena desde el punto de vista tecnológico, sino que también sea buena para las personas. Y eso puede traducirse en muchas cosas. Desde que la interfaz con la que trabajas con la máquina sea mucho más natural de usar para ti, hasta que hasta que la herramienta tenga un uso adecuado, pero también que te ayude a integrar la perspectiva humana. Voy a poner un par de ejemplos. En nuestro caso, lo que queríamos hacer era
desarrollar políticas que a nivel local ayudaran a los ciudadanos a estar más a favor de iniciativas que tienen que ver pues, con el diseño de las ciudades. Por ejemplo, trabajamos en Vitoria con una forma de hacer la ciudad que se llama supermanzanas. Las supermanzanas son zonas de la ciudad. Tengo conectado el teléfono del trabajo. Pues te decía que lo que intentábamos hacer, claro, al principio la gente está muy contenta porque puede utilizar más sitio para que los niños jueguen, para que no haya tráfico, pero claro, eso también significa que no van a tener sitio donde aparcar sus coches, no tanto como antes, o pues la velocidad está restringida, ¿no? Y ahí empieza a haber pues problemas, y la idea es que podamos diseñar las políticas que el ayuntamiento, por ejemplo, comunica a las personas para que todos sepamos qué es lo que va a ocurrir y estemos preparados para ello, ¿no? Hay veces, pues por poner un ejemplo que sea diferente, pues hubo una empresa que se llamaba Microsoft que hizo un chatbot, es decir, un robot que trabajaba por internet que tenía que aprender de las redes, y a las pocas horas lo tuvieron que retirar porque el chatbot pues era un machista, era un xenófobo, era una persona pues nazi, tenía un lenguaje inadmisible. Entonces eso no fue un problema tecnológico, ¿no? Es un problema de que la sociología no trabajó ahí, por tanto no vieron la parte que afectaba a cómo nos comportamos las personas, y que la máquina tiene que aprender a comportarse bien, no solamente a reproducir comportamientos, ¿no? Pues en eso es en lo que nos pueden ayudar también los psicólogos y los sociólogos. Pues ahora mismo el metaverso propuesto por Mark Zuckerberg está en el punto de mira. Si esto se acaba haciendo una realidad, ¿qué cree que va a suponer para la sociedad y qué opina al respecto? Bueno, a ver, el tema del metaverso le está costando un dinero a Facebook y yo creo que por el momento no están teniendo el éxito que ellos querrían tener. Creo que nos falta un poquito para el tema del metaverso y no sé si va a llegar tan pronto, ¿no? Yo creo que puede tener aplicaciones interesantes en algunas cuestiones, como puede ser la educación, ¿no? Hay personas que viven en otros países o en otras zonas del mundo donde el acceso a la educación pues no es tan fácil, ¿no? Y el contar con profesores no les resulta tan sencillo como nos resulta a nosotros, ¿no? Quizás en este sentido temas como el metaverso pueden ser útiles, ¿no? Yo creo que para otras cosas es una cuestión con la que habría que tener bastante cuidado desde el punto de vista psicológico y sociológico, ¿no? Porque las personas también queremos interaccionar o necesitamos interaccionar unos con otros. Eso un poco nos lo enseñó también la pandemia, ¿no? Que tener clase, por ejemplo, en el ordenador pues está muy bien, pero que aprendes mucho de tener al profesor cerca de ti, o también aprendes de tus compañeros, y eso también es importante. Entonces yo creo que nos queda mucho por perfilar todavía del metaverso, y desde luego necesita una sensórica, es decir, tener sensores para apreciar todos nuestros cambios de humor, nuestra atención, muchas cosas que ahora mismo pues no tenemos, ¿no? Probablemente acabará siendo algo que utilizaremos parcialmente, pero yo creo que todavía nos queda un tiempo para eso. Usted comentó que la Universidad de Coruña alcanzó muy buen nivel educativo. En su opinión, ¿qué lo diferencia de otros sistemas educativos, por ejemplo el de Noruega o el de Londres? Bueno, no, puse ejemplos de 2 sitios donde he estado recientemente, donde me han dicho que han tenido estudiantes de la Universidad de A Coruña que les impactaron porque básicamente en España, o al menos en Coruña, que es el sistema que conozco, la educación en ingeniería informática es bastante amplia. Ellos tienen una buena dosis de matemáticas, es decir, una buena dosis teórica, a la vez que también tienen aprendizaje de programación intensivo. Entonces, balancean bien lo que es la teoría con lo que es la práctica, tienen muchas asignaturas que enfocan distintos aspectos y en general los consideran personas bastante preparadas para trabajar en campos amplios de trabajo, ¿sabes? En Coruña tenemos las 5 especialidades del currículum de informática y los alumnos, bueno, pues tienen un buen nivel. En Londres o en
en Noruega, pues claro, los alumnos también son buenos, pero digamos que no eran tan versátiles a la hora de combinar los aprendizajes o las bases teóricas con las bases prácticas que tenían. Antes comentó sobre los datos privados que las personas cedemos a grandes compañías. ¿Cree que somos conscientes de la cantidad de datos que aportamos y de las implicaciones que ello supone? Yo creo que no, porque casi todos estamos utilizando un montón de aplicaciones y cuando te preguntan si cedes los datos, pues le das a la tecla todo el tiempo sí, porque lo que quieres es utilizar la aplicación, ¿no? A veces no te das cuenta que cuando haces eso cedes tus datos también y que esos datos se podrían utilizar de forma inadecuada. Y es cierto que ahora mismo la legislación europea nos protege, ¿no? Tenemos ya una ley de protección y regulación de datos, pero bueno, aún así, pues vimos ciertos escándalos que hubo, por ejemplo, con el señor Mark Zuckerberg, ¿no? Declarando en el Parlamento Europeo, también en el Senado americano, sobre temas que tienen que ver con la venta de datos a otras compañías, ¿no? Y a veces nosotros también pues, podemos hacer de forma inadvertida cesión de datos que luego pues, se puede utilizar en la compañía para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues este año, a principios de año, a mí me sorprendió que Amazon compró la compañía esta de aspiradoras. Yo tengo una aspiradora en mi casa y claro, todos esos datos ahora mismo de cómo es mi casa, cuántas habitaciones tienen, cada cuánto aspiro, etcétera, etcétera, pues los tiene otra empresa distinta a la cual tú cediste tus datos, ¿no? Y entonces, pues todos estos detalles que los puedo usar, por ejemplo, para venderte otras historias, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos datos, todas estas cuestiones a veces nos pasan un poco por alto y claro, nuestros datos, cuando las aplicaciones son gratuitas, pues el negocio somos nosotros y nuestros datos que nos estamos cediendo. Entonces hay que tener cuidado con estos detalles. Antes dijo que las inteligencias artificiales tales como Alexa o Siri poseen información sobre nosotros. ¿La legislación actual es efectiva a la hora de impedir que estos datos se filtren? Teóricamente los datos de las personas son de nuestra propiedad y tú puedes pedir a una empresa que te los devuelva. ¿Cómo es de efectivo esto? Pues hombre, no lo sé, ¿no? Yo creo que todavía hay ahí huecos, pero cada vez los habrá menos y será estará más regulado todo el tema del uso de datos personales, ¿no? Y su liberación para otras cuestiones que no son las para lo que cediste los datos originalmente, ¿no? Pero bueno, queda mucho por hacer porque, como ya digo, como la inteligencia artificial está en todos los campos, pues el ejemplo que os acabo de poner de cuando tú liberas una foto tuya en Instagram, lo que le pasa a las personas que pueden estar a tu alrededor y que tú etiquetas y inadvertidamente está revelando su posición en un momento dado y en un sitio determinado, o el tema de las rumbas, ¿no? Pues que ahora son propiedad de otra compañía y muchas otras cuestiones que iremos viendo que éticamente son reprobables y las iremos solucionando. Necesitamos todavía mucha regulación, pero bueno, en ello estamos. Hay muchos sistemas que serían capaces de evolucionar y ayudar más a la sociedad. Un claro ejemplo, las fábricas. ¿De qué modo se podrían implantar en lugares como las escuelas de manera que puedan sustituir a los profesores u otros expertos? A ver, yo creo que hay una cuestión aquí que es importante y que a veces cuando hablamos de inteligencia artificial no lo tenemos en cuenta, y es que la inteligencia artificial, el objetivo no es sustituir a las personas, ¿no? El objetivo es, por usar así una palabra de moda, empoderar a las personas. Es decir, y mira, un ejemplo bueno, de los profesores hablo después, es el ejemplo de un médico, ¿no? Tú imagínate, pues un médico de la edad, cuando tus padres eran jóvenes, cuando yo era joven, por ejemplo, pues tenía el estetoscopio y nada más, prácticamente. Hoy en día los médicos tienen un montón de pruebas cada vez más sofisticadas, ¿no? Que pueden utilizar para diagnosticar un paciente. Los médicos no han sido sustituidos. Tú no vas a una máquina que te da un diagnóstico
diagnóstico. Lo que pasa es que sí tienen a su disposición muchas máquinas, algunas de ellas tienen inteligencia artificial y eso hace que los diagnósticos sean mucho más precisos, puedan adelantarse en el tiempo y por tanto pues tengamos una mejor supervivencia de las personas, ¿no? En ese sentido, las máquinas ayudan al médico, lo empoderan, ¿no? Hacen que cometa menos errores, hacen que podamos ser más preventivos, que basándonos ya solo en genes o en la genética o en la genómica, pues seamos capaces de decir, como habéis visto a lo mejor en el periódico, a gente como Chris Hemsworth, creo que fue, que tiene predisposición a tener Alzheimer, por ejemplo, y bueno, pues darle alguna herramienta para que pueda solucionarlo, para que pueda tenerlo en cuenta. Todo eso nos permite ser mejores en nuestro trabajo, pero no ha sustituido a los médicos. Yo creo que los profesores, también la inteligencia artificial les puede ayudar, porque nos puede ayudar a ser mucho más, a tener en cuenta cada vez más las variables de cada alumno. Si un profesor tiene 30 alumnos en clase, seguro que los 30 aprendéis de forma diferente, pero es imposible que os expliquemos a los 30 cosas de forma diferente, pero solo somos una persona. En cambio, si tú tienes una herramienta que te ayude a que eso que tú estás explicando, cada alumno sea capaz de trabajar con él de forma distinta, teniendo una máquina con la que pueda resolverle las dudas de forma que sea más personalizada para cada uno de los alumnos, pues estaría mucho mejor. Si pudieran corregirse los exámenes de forma más igualitaria para todos y que con esas correcciones viese en qué cosas falla cada uno de vosotros de manera más particular, pues también ayudaría. El tener ese profesor de alguna manera o esa ayuda 24 horas al día en lugar de tenerlo 1 hora en clase, también ayudaría. Pero yo creo que es muy importante también la parte humana del profesor, el cómo establece una conexión emocional con cada uno de los alumnos. Y yo creo que no es una buena idea y vuelvo a decir, yo creo que lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Mis alumnos, desde luego, están mucho más contentos teniendo a los profesores y yendo todos presencialmente a clase, aunque les encantaba pues otras cosas que tenían que ver, pues yo qué sé, con tener las clases grabadas o otras herramientas que estaban a su disposición en ese momento. Entonces yo creo que sí que va a evolucionar la educación, pero no veo sustitución de profesores por el momento.